Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Realmente es un gozo poder compartir nuevamente la palabra de Dios a través de este estudio bíblico, Los Reyes de Israel. Damos gracias a Dios porque a través de este medio muchas personas han entregado su vida a Cristo y otros han sido confrontados con la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar al tercer rey de Israel, el rey Asa. Y les invito a abrir sus Biblias en el texto bíblico, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 14, versículos 1 y 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 1 y 2. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: Reinado de Asa. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Vamos a darle gracias por esta bendita palabra y que sea el mismo Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Bendice este estudio bíblico, Padre amado, Señor, para que sea, Dios mío, una reprensión, una exhortación, y también sea una bendición para nuestras vidas. Damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Estamos estudiando los reyes del sur o los reyes de Judá. Y habíamos estudiado al primer rey del sur o rey de Judá, al rey Roboam. Luego estudiamos al segundo rey del sur, el rey Abías. Y el día de hoy estudiaremos la vida del tercer rey de Israel, el rey Asa, quien fue hijo de Abías. El libro de Crónicas, en los capítulos 14, 15 y 16, describe el reinado de Asa. Describe la vida de este rey, quien en los primeros versículos dice que hizo lo bueno y lo recto delante de Dios y reinó 41 años. Habíamos también observado en los capítulos anteriores, en los capítulos 11, 12 y 13, que durante los reinados de Roboam y Abías, su padre, declinó la adoración a Dios. La gente no buscaba de Dios. Cuando Asa llegó a ser rey, comenzó a deshacerse de la idolatría y a animar a Judá a buscar a Dios y a obedecer sus mandamientos. Y la Biblia describe, como leímos en los primeros versículos, que hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Y también la Biblia describe que fueron tiempos de paz. Un rey que empezó bien, pero lamentablemente terminó mal. Es una pena. Y esa es la advertencia de nuestro Dios. Y ese es el tema de esta noche. Cuidado, empiezas bien y terminas mal. Cuidado, empiezas bien y terminas mal. Y del reinado de Asa, el día de hoy vamos a aprender 3 lecciones para nuestras vidas. Y la primera lección que vamos a aprender el día de hoy es que cuando hacemos lo bueno y lo recto delante de Dios, hay paz en nuestras vidas. Cuando hacemos lo bueno y lo recto delante de Dios, hay paz en nuestras vidas. Continuando la lectura
del capítulo 14, en los versículos 3 y 6, del 3 al 6, dice la palabra de Dios: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Miren, cuando el hombre hace lo bueno y lo recto delante de Dios, hay paz en su vida. Asa hizo lo bueno delante de Dios. Lo primero que hizo fue porque quitó los altares del culto extraño. ¿Qué significaba esto de aquí? Si nosotros leemos el contexto o leemos el primer libro de Reyes, en los capítulos 15, en los versículos 11 y 12, describe qué eran los altares de culto extraño. Dice, versículo 11, dice: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. ¿Quiénes eran los sodomitas? Los sodomitas eran hombres que tenían relaciones sexuales con hombres. Ese es un pecado el cual desprecia a Dios. Recordemos que por eso Dios mandó a destruir a Sodoma y Gomorra. Otra versión de la Biblia dice que quitó a los afeminados. Por eso, a través de su palabra, Dios nos advierte sobre este tipo de cultos. En otros países vemos como existen iglesias con pastores del mismo sexo, algunos malinterpretando la palabra de Dios. Algunos líderes religiosos están aprobando el matrimonio homosexual. Las leyes en el mundo están cambiando a favor del matrimonio con parejas del mismo sexo, pero Dios desprecia eso a través de su palabra. Desde el inicio de la creación, dice la palabra de Dios que creó hombre y mujer. Y eso nosotros tenemos que poner por encima de cualquier ley escrita por el hombre. Dios es un Dios de amor, que desprecia este tipo de prácticas y las aborrece. Que Dios ama al pecador, sí, pero aborrece el pecado. Él es un Dios de amor, quien puede cambiar ese corazón del hombre si llega a los pies de Jesucristo con un corazón arrepentido. Muchos son los testimonios de gente que ha sido homosexual y el día de hoy está predicando la bendita palabra de Dios. ¿Qué más hizo Asa? Dice, ¿qué más quitó? Los lugares altos, dice. Los lugares altos y el culto extraño. Mire, el culto extraño también se refería a la idolatría. Otra versión dice que quitó las suciedades de sus padres, refiriéndose a Roboam, Abías y al mismo abuelo Salomón. Eso es idolatría. Es necesario quitar todo lo malo que estorba nuestras vidas. La persona que nació nuevo tiene que quitar de sus vidas el enojo, la mentira, la murmuración, la enemistad entre hermanos, las peleas. Tiene que despojarse de esa manera antigua de vivir. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 32, nos dice la palabra de Dios: antes, sed benignos unos con otros
misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Asa hizo lo bueno delante de Dios, porque quitó los lugares altos, así dice la palabra de Dios. Los lugares altos fueron diseñados por Salomón con el propósito de adorar a Dios. Los lugares altos eran exactamente como sus palabras, lugares altos eran los valles. Pero esos lugares que fueron creados para adorar a Dios, después fueron cambiados, dice, para ofrecer idolatría a dioses falsos. Fueron cambiados para adorar a ídolos. Los israelitas, siempre alejándose de Dios, practicaban el culto a Moloc y construían lugares altos para Baal. Salomón mismo construyó lugares altos, idólatras, para complacer a sus esposas que desviaron su corazón. El día de hoy tenemos que tener mucho cuidado en crear lugares altos para complacer a personas en vez de complacer a nuestro Dios. Muchas veces el púlpito es utilizado el día de hoy para predicar un falso evangelio, donde ni siquiera se nombra a Jesucristo nuestro Salvador. El día de hoy existen mensajes dirigidos a la superación personal. Sí, hermano, descubre el campeón que hay en ti. Con ese tipo de mensajes, en vez de un mensaje llamado al arrepentimiento. Existen mensajes también de éxitos financieros. Por ejemplo, las riquezas, dice, es la capacidad de experimentar la verdadera felicidad. Mire, como a la gente le gusta ese tipo de mensajes, amén. Hay predicadores que han enterrado la doctrina del pecado y del arrepentimiento y se han entregado a las fábulas. El mismo apóstol Pablo aconseja a su hijo Timoteo y le escribe lo siguiente en el capítulo 4, en el versículo 1 y 7. Y dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Asa hizo lo bueno delante de Dios. La palabra de Dios describe su reinado y dice que quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Eso está claro sobre las imágenes, aunque algunas personas no los quieran aceptar. En el libro de Salmos, en el capítulo 115, en los versículos del 4 al 7, dice la palabra de Dios: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Eso está claro, aunque algunas personas no quieren aceptar. ¿Qué más hizo el rey Asa? Dice que hizo lo bueno delante de Dios. Lo mejor que él hizo fue que buscó a Jehová junto a su pueblo. Hubo un pacto de Dios con Salomón. Si usted lee el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14, tiene como título Pacto de Dios con Salomón. Y en el versículo 14 dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La palabra de Dios dice, si se humillara mi pueblo. Y esta promesa no solo fue para esa generación, esta promesa está vigente. Hoy los científicos, el mundo está buscando la vacuna para el COVID-19, cuando la solución está aquí en la bendita palabra de Dios. ¿Qué significa humillarse? Humillarse significa arrepentirse de todo lo malo que hemos hecho, todo lo que el mundo está haciendo, esas leyes a favor de la maldad, del aborto, de un sinnúmero de cosas en contra de la palabra de Dios. Humillarse significa hacer la voluntad de Dios. Humillarse significa aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Si el mundo hiciera eso, la peste acabaría. El COVID acabaría fuera mascarillas. La paz vendrá cuando hagamos lo bueno delante de Dios. Hay que notar algo del reinado de Asa. Asa empezó su reinado haciendo lo bueno delante de Dios y fueron tiempos de paz. La palabra bueno significa hacer lo agradable, significa hacer lo favorable, significa hacer lo mejor, hacer lo encantador, hacer lo correcto delante de Dios. Y esto nos va a traer paz. Jesucristo mismo nos dijo, el hombre bueno del buen tesoro su corazón saca lo bueno. Asa, aparte de hacer lo bueno, dice que hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Mire esta diferencia. Hacer lo bueno delante de Dios es más fácil que hacer lo recto delante de Dios. Hacer lo recto significa allanado, lineal, derecho, leal, íntegro. No juega con Dios y con el mundo. Hacer lo recto es, por ejemplo, ser íntegro, justo. Si yo voy a aplicar una disciplina a una persona dentro de una congregación, la misma disciplina tendría que aplicar si, por ejemplo, un hijo mío comete la misma falta. Eso es hacer lo recto, eso es hacer lo íntegro delante de Dios. Otro ejemplo de hacer lo recto es cuando existen reglamentos también dentro de una congregación y tienen que cumplirse. ¿Quién lo tienen que cumplir? Todos los miembros. No el de aquí sí, el de acá no, el que quiere y el que no quiere. Hacer lo recto es hacer cumplir todos, independientemente de la persona que se ha llegado a mí o no. Y el rey Asa nos da un ejemplo de hacer lo recto delante de Dios. Más adelante en el versículo 16 dice la palabra de Dios, y aún Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Mire, Asa hacía lo recto con todas las personas. Su propia madre estaba involucrada en la idolatría. Ella era una idólatra. Y él en su propia casa comenzó a corregir, destruyendo esa imagen y quemándola, quitando toda idolatría de su propio hogar. Un ejemplo claro para el creyente, que debe empezar por su propia casa, quitando todo lo malo que hay en su propio hogar, en su propia familia. Comenzó a quitar a su propia madre la idolatría. Es necesario a veces quitar
toda cosa que impide la adoración a Dios. Que tiene que quitar, quite esas peleas, quite esas discusiones, quite esas enemistades. Debe de ser luz adentro, así para que no haya ningún estorbo para hacer luz afuera. Haciendo lo recto delante de Dios, usted traerá paz a su vida y primeramente a su hogar. El segundo libro de Crónicas respalda lo que estoy diciendo en el versículo 19 que estamos leyendo, el capítulo 15, y dice: y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Miren, Asa hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. ¿Cuántos años gobernó? Gobernó 41. Durante los 35 años que él hizo lo bueno delante de Dios, dice la palabra de Dios que no hubo más guerra, hubo paz. Haciendo lo recto delante de Dios traerá paz a su vida. Tenemos que buscar fielmente a Dios para traer resultados maravillosos. ¿Qué incluye buscar fielmente a Dios? Incluye volverse al Señor con todo su corazón y en ferviente oración. El libro de Jeremías, en el capítulo 29, en los versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré a todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojen. Haciendo lo bueno delante de Dios, vamos a tener grandes resultados. Hay que buscar a Dios de todo corazón. ¿Cómo hacemos más lo bueno y lo recto delante de Dios? Tenemos que tener hambre y sed de justicia y tenemos que buscar siempre la presencia de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 16, dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo hacemos lo bueno delante de Dios? Tenemos que dedicarnos firmemente a hacer su voluntad. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo hacemos lo bueno y lo recto delante de Dios? Tenemos que perdonar toda ofensa. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Hacemos también lo bueno delante de Dios, creyendo en Dios y dependiendo de Él. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 6, nos dice la palabra de Dios: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Nuestra confianza y nuestra dependencia tiene que ser directamente de Dios. Los que buscan fielmente a Dios tienen maravillosos resultados. Experimentan la paz con Dios. También quiero expresar que experimentar la paz con Dios no significa la ausencia de los problemas, sino la confianza en que Dios está allí con nosotros. Está como nuestro ayudador en medio de ese problema, en medio de esa circunstancia, en medio de esa enfermedad. Dios está. La persona que busca la paz experimentará el perdón hacia los demás, sin importar su ofensa.
experimentará el amor de Dios y ese amor será reflejado hacia las demás personas, hacia sus hermanos, amigos, vecinos. El que busca a Dios no anda en chisme, no anda en discusiones ni en pleitos, sino que busca el bienestar de los demás. Los que buscan del Señor tendrán misericordia y la gracia de Dios recibirán el consuelo en los días de angustia. En la primera carta que escribe el apóstol Pedro, en el versículo 3, en el capítulo 11, dice la palabra de Dios: apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y la tercera lección que vamos a aprender en esta noche es que cuando no ponemos nuestra confianza en Dios, terminamos mal. Cuando no ponemos nuestra confianza en Dios, terminamos mal. Y voy a nombrar 3 razones por que el rey Asa terminó mal. Y la primera razón fue que se le olvidó lo que Dios había hecho en el pasado. El libro de Crónicas, en el capítulo 16, describe la etapa final del rey Asa. Y voy a dar lectura del versículo 1 al 6. En el año 36, note eso, que hasta el 35 hubo paz. Pero ¿qué pasa en el año 36 del reinado de Asa? Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces Asa, note lo que hace, sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Bedac, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consistió Bedac con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Gihón, Dan, Abelmán y las ciudades de aprovisionamiento de Nectalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Jebá y a Mizpah. Miren, se le olvidó lo que Dios hizo en el pasado. Asa posiblemente había perdido ya su comunión con Dios, y al verse en esa situación, atacado por este rey del norte, hace una alianza, hace un pacto. No puso su confianza en Dios, sino que puso su confianza en el hombre. Y hace un pacto, sacando los tesoros, dice la palabra de Dios, de la casa de Jehová, la plata y el oro. Sacando los tesoros de la casa real también. Por eso digo que Asa se olvidó lo que hizo en el pasado. Mire, y Dios le recuerda más adelante, en el versículo 9, Dios lo recuerda lo que hizo en el pasado, en el versículo 8, y le dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. El vidente, que en este caso sería un profeta,
le hace recuerdo lo que Dios había hecho en su vida. ¿Y qué había hecho? Cuando Asa empezó su reinado, podemos observar en el capítulo 14, en el versículo 9, dice la palabra de Dios: y salió contra ellos el etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y observe, cuando Asa estaba en comunión con Dios, ¿qué hace? Y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y observe la respuesta de Dios. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Asa se le olvidó lo que Dios había hecho en el pasado. Se le olvidó que Dios ya lo había librado de los etíopes, que dice la palabra de Dios que era un ejército de 1,000,000 de hombres, dice, y tenía 300 carros de guerra. Sin embargo, Dios lo libra. Es muy lamentable. En ese momento de angustia no acudió a Dios. Y así a veces nos pasa, o le pasa a algunos creyentes. Nos olvidamos del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, al morir y por ti, por mí y por ti, y perdonar nuestros pecados. ¿Qué otro error más cometió Asa? Asa se enojó contra la palabra de Dios. En el versículo 10 del último capítulo, el 16, dice la palabra de Dios: entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Note esta actitud del rey Asa. Dios le manda un profeta, le manda un vidente, le manda su palabra, y en vez de arrepentirse de su pecado, se enojó. Cuando nosotros estudiamos en las primeras clases de este mismo estudio, los reyes de Israel, observamos el pecado de David, y observamos que David, ante la amonestación del profeta Natán, él reconoció su pecado. Él se arrepintió de su pecado. Pero ¿qué hace Asa? No reconoció su pecado y se enoja contra el vidente. Un hombre enviado por Dios, dice la palabra de Dios que lo echó a la cárcel, dice, porque se colerizó grandemente a causa de esto. Un hombre de Dios se lo conoce. Yo generalmente siempre observo esa actitud. Un hombre de Dios se lo conoce cuando un líder o algún miembro de la iglesia, el pastor, le hace una sugerencia o le dice algo. Ahí se nota si es un verdadero cristiano o no. Si sale con su espíritu rebelde: no, pastor, usted no me va a prohibir o a decir lo que yo tengo que hacer. Dios me ha dicho que haga eso y yo lo voy a hacer. Yo me imagino a Dios sentado ahí en su trono, diciendo: yo no le he dicho nada, dice, y a mí me meten en su desobediencia y en su falta de humildad. Esa es la característica cuando un creyente ya está dejando la palabra de Dios y está tomando su orgullo. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice la palabra de Dios:
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Otra razón por la que Asa terminó mal. Asa terminó mal porque no buscó a Dios. Terminando el capítulo 16 del libro de Crónicas, narra la muerte de Asa. Y dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Note esa expresión, no buscó a Jehová. Hay pensamientos a veces equivocados de los mismos creyentes, ¿no? Que a veces no voy a la iglesia porque cometí un pecado. O sea, generalmente ahí es cuando nosotros más tenemos que buscar la casa y más que todo buscar el perdón de Dios. Hay muchos ejemplos que ya hemos visto durante este estudio de los reyes de Israel, de hombres que empezaron bien y terminaron mal. Observamos el ejemplo del rey Saúl, quien empezó bien, y la Biblia misma describe que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Sin embargo, terminó consultando a divinos y no confiando en las promesas de Dios. Otro ejemplo es Salomón, quien empezó bien, pidiéndole a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo, pero terminó mal en idolatría, hechicería, desviando su corazón a dioses ajenos. Y no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, también tenemos algunos ejemplos de hombres que empezaron bien y terminaron mal. Judas, quien tuvo a Jesucristo como su maestro y caminó 3 años junto a su lado, predicando la palabra de Dios, terminó vendiéndolo por 30 monedas de plata. Demas, un hombre quien acompañó al apóstol Pablo en algunos viajes misioneros, pero al ver las cosas de este mundo abandona al apóstol Pablo. Y Pablo le escribe a Timoteo, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, dice. Tremenda situación. Quiero concluir haciendo una reflexión sobre la vida del rey Asa, quien empezó bien su reinado, haciendo lo bueno y lo recto delante de Dios, poniendo su confianza en Dios. Sin embargo, terminó mal. Aquel hombre que un día puso su confianza en Dios, terminó haciendo lo malo. Terminó enfermo, no buscando a Dios, no buscando su rostro, no buscando su perdón. Tenemos que reflexionar en la palabra de Dios. Procuremos esforzándonos cada día en buscar a Dios de todo corazón. El apóstol Pablo mismo dijo, no sea que yo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que yo el día de hoy predicando este evangelio no alcance la salvación. No sea que yo mismo conociendo la verdad, mi nombre no esté escrito en el libro de la vida. Procuremos seguir esta carrera para poder terminar diciendo las palabras que el apóstol Pablo dijo a su hijo espiritual Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Pablo termina diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Mis queridos hermanos, mi querido amigo, usted quiere tener paz en su vida, en su corazón. Usted quiere empezar bien, quiere caminar bien por este mundo que está lleno de maldad. Quiere caminar bien por la vida. Empiece aceptando a Jesucristo como su Salvador. Él es el único quien le puede traer paz en su corazón. No sé su situación, tal vez usted esté buscando una tranquilidad y la de su familia. Tal vez la busca de una manera equivocada en ciertos aspectos económicos o en otras cosas. Déjeme decirle que el único que le puede traer paz a su corazón se llama Jesucristo. Es el único que puede darle paz a su corazón y ofrecerle la vida eterna. Acepte el regalo de Dios. Acepte el regalo de Dios que es Jesucristo, quien envió a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí y por esta humanidad. Si usted desea aceptar a Jesucristo como su Salvador, repita esta oración de todo corazón. Señor Jesús, en estos momentos y en este mundo que me encuentro, que no encuentro paz en mi corazón, quiero que envíes esa paz, Señor Jesucristo, y hoy me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y te acepto a ti como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú pases lista yo esté ahí. Te agradezco, Señor Jesús, por tu perdón y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, si usted ha repetido esta oración, busque una iglesia cristiana donde se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o comuníquese con esta página Igracore, que es de servicio social. Una vez más le damos gracias por la bendición de su palabra a todos los que se han conectado en este tiempo. Gracias, queridos hermanos, queridos amigos que han escuchado este mensaje. Que la paz de Cristo esté sobre cada hogar. Bendiciones, queridos hermanos y amigos.